Bueno, pues lo recibimos con mucho gusto. Espero tengamos una buena sesión aquí, que no tengamos mucho ruido. Y bien, estamos muy gustosos de tener a Saúl con nosotros en este foro de martes de lectores y lecturas. Finalmente el horario le permite estar aquí a Saúl. Y bien, pues Saúl es un chico apasionado por la lectura, trabaja en la UVM, también trabaja en el municipio y es un promotor de lectura que está en Paralibros los miércoles de 5 a 8 en Martí. ¿Sí? Me imagino que ya todos conocen el módulo este. Y bien, pues Saúl nos va a compartir Papeles falsos, de Valeria Luiselli. Pues muy interesados en escucharte, Saúl. Al final estaremos ahí preguntándote seguramente y pues te dejo el micrófono. Bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo están? Así, qué bueno que vinieron a pesar del nortecito que está bastante fuerte. Cuando Daniel y la maestra Marta me invitan a participar en el foro de martes de lectores y lecturas, me dio mucho gusto porque normalmente los lectores tenemos poco espacio para hablar de nuestros libros. Normalmente asistimos los lectores a las presentaciones de los libros de los autores, ¿no? Y los presentan quizás personas muy especializadas en esa obra o con un cierto... pues una cierta condescendencia al autor, porque si te invitan a presentar un libro, pues ni modo que hables cosas malas acerca de él. Condescendencia, así es. Entonces, pues cuando me invitan, vengo con mucho gusto, a pesar de que no habíamos en varias ocasiones coincidido en la agenda. Pero bueno, escoger un libro también para platicar es difícil, porque todos, cuando uno voltea a ver el estante en la casa o en la biblioteca de cada personal, pues todos quieren saltar y decir, habla de mí, habla de mí, habla de mí. Y pues normalmente estaban ahí repletos los clásicos que nos han obligado casi a leer, ya sea por imposición en la escuela o por imposición social de los clubes o de la gente que en teoría está en la cultura. Pero bueno, no quería traer un libro de eso, sino quería hablar de alguien que fuera un poco más cercano a lo que estoy viviendo, a lo que estoy pasando y a lo que también estoy leyendo, y que de alguna u otra forma se mezclara con la labor de promoción a la lectura en la que estoy dedicado. Y es sin duda, pues salió ahí de ese libro que se llama Papeles falsos, de Valeria Luiselli, el libro que hoy les voy a platicar de él, que lo edita Sexto Piso. Bueno, ¿qué podemos... ¿Cómo elegí este libro? Pues aparte de la que ya les dije que podía ser formal, y me atrevo a presentar esta lámina gracias a que no vino hoy mi novia, porque si no la tendría que haber saltado, pues fue primero que conocí el libro de Papeles falsos, después el de Los ingrávidos y después La historia de mis dientes. Fueron 3 libros que ha publicado esta joven autora. Pues va el siguiente. Pues eso, más que es Valeria Luiselli, de quien perdidamente me enamoré cuando la vi. Y pues bueno, eso resultó un romance a primera vista. Entonces, buenos libros, una cara bonita, simpática, y pues yo quedé perdidamente enamorado. Así que si hablo maravillas de ella y que digo que es la joven promesa de la escritura en México, pues tiene un poco ahí esa parte sentimental que me une a Valeria. Bueno, como les platicaba Marta, es que... estoy al frente de un proyecto que se llama Literatura sin pretensiones, y ha sido un proyecto que ha mutado de muchas otras cosas que he hecho antes, pero casi todas enfocadas a los libros. Y eso va porque cuando uno quiere elegir un libro o se mira hacia su interior y empieza a ver qué es lo que a uno lo ha ido construyendo, pues eso puede decir que es un camino de libros. Y cada libro que uno le presta tiempo y en el que uno está dispuesto a entrar, pues sale de otra manera, sale de otra forma. Entonces, se podría decir que cada libro a uno lo transforma, sin esta idea de meternos como en una cosa de New Age y decir que todos los objetos nos transforman, eso. Pero sí, en especial los libros logran en nosotros pues una transformación. Lo importante ahí es dejarnos transformar por estas historias
hacernos de ese lenguaje y no olvidar que no entrar con pretensiones en esos libros. Y por eso la idea de que sea literatura sin pretensiones. Ahorita este proyecto abarca unas salas de lectura que están vinculadas al Programa Nacional de Salas de Lectura y otras que fueron auspiciadas por el Premio VM al Desarrollo Social. Pero bueno, eso era como el marco para decirles de cómo fue que entramos en ese libro. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esa frase? La autobiografía tiene que ver con el tiempo, la secuencia de eventos y aquello que compone el flujo continuo de la vida. Aquí estoy hablando de un espacio de momentos y discontinuidades. Walter Benjamin Berdin. ¿Qué les parece? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué para ustedes sería una autobiografía? ¿Qué será? Escribir sobre uno mismo. Escribir sobre uno mismo. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Ajá. Personal. ¿Y quién es y quién mejor que para hablar de uno que uno mismo, ¿no? Pero ahí el problema sería, ¿qué pasa si uno mismo es mentiroso? Si uno ve la realidad de otra forma o distinta a la que los demás, y entonces uno cuenta la verdad. Eso le pasó a Mario Vargas Llosa y inventó algo, bueno, retoma algo que se llama la autobiografía novelada, ¿no? Y en algún libro también ahí empezó a hacer algunos cambios y a él sentirse protagonista de una historia. Pues esta materia autobiográfica es como la semillita de este libro. Tiene algo de autobiográfico, tiene algo de tiempos, de juegos, de ir para atrás, para adelante, de repensar o de hacer. Y este es como el primer, si me preguntaran de qué trata este libro, pues trata en esencia un poquito del juego del yo y de cómo uno se está construyendo y cómo uno va llenando este espacio que tenemos físicamente. Ahora, Luiselli escribe en las primeras páginas esta frase y dice así: el espacio que un plano cartográfico despliega entre nosotros, silencio y quietud del territorio abstracto, espolea la imaginación. Solo sobre una superficie estática y sin tiempo puede andar la mente a sus anchas. Entonces imaginémonos este mapa, ¿no? Como si fuera nuestra mente y nuestro cerebro. Solamente aquí podemos decir en este instante, en este momento, pues viajo al otro lado del continente y me regreso y trazo una línea, porque cuando los mapas pues caben en nuestra mano, ¿no? Y los podemos llevar y poder decir que son como ciudades en esencia portátiles. Entonces, digamos que Papeles Falsos está escrito en esto, en este ir y venir de tiempos, en el que no es importante el pasado, no es importante el presente, sino lo que está dentro de nuestra mente, nuestra propia autobiografía que hemos escrito y que allí podemos deambular. No sé si me explico, voy a decir. ¿Sí? La siguiente. Bueno, entonces podemos entender a la memoria no como una remembranza del pasado, sino como un lugar donde podemos habitar. O sea, la memoria no ha muerto, la memoria no está en cosas del pasado ni del presente, sino es algo que estamos viviendo acá. Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis y decirles a ustedes, si me permiten, que les pueda contar un secreto. Y bueno, quizás algunos ya no va a ser secreto, pero bueno, somos poquitos, entonces puede quedar como en una confidencia entre nosotros. Sí, ¿verdad? Pero la podemos guardar para... Pero bueno. Ah, sí. Entonces va... Chin, ya me arrepentí de poner la primera lámina igual y sentar a mi novia. Y ya, ¿verdad? Pero esta historia tiene que ver con mi niñez y va un poco en la idea que decíamos de lectores y lecturas. Y tiene que ver cómo me inicié en la lectura. Y es algo muy curioso y que también se vincula muy fuertemente a la hora de elegir Papeles Falsos de Valeria Luiselli. Yo soy chilango, no se valen los chiflidos. Soy chilango, nací un 4 de julio en la Ciudad de México en el 88. Y allí, en esa ciudad, nací en un hogar donde parecía que las novelas no se leen, ¿no? Donde solamente veían novelas, como dice el comercial de Gandhi en la televisión. Soy hijo de padres no lectores.
Y por azares del destino, estos padres tuvieron la idea de meterme en un colegio que es el Colegio Alemán de México. Colegio rarísimo para alguien que mis dos padres no tienen ninguna profesión, no recibieron educación propiamente universitaria. Me metan en una escuela tan cerrada, tan ortodoxa, y que además lo singular de esa escuela es que tenía puros maestros que venían de finales de la Segunda Guerra Mundial, que eran refugiados alemanes en la Ciudad de México y cuya disciplina y estilo de dar clases era muy cuadrado. Pues allí pasé mis primeros años de kinder, mis primeros años de la primaria, y justo cuando iba en sexto tenía una maestra a la que le decíamos la patineta. ¿Ustedes por qué creen que les decíamos la patineta a esa maestra? ¿Por las llantitas? No, pues por ahí va, pero resulta que había pisado una bomba en Vietnam, en una guerra, en finales, era enfermera y había pisado una mina. Entonces que pisaba la mina y pues arrastraba un poco la pierna, estaba cojita. Entonces le decíamos la patineta. Sí, era algo muy... O sea que la patineta, yo creo que... Nosotros decíamos que tenía 100 años, pero bueno, yo le calculo ahorita ya en términos reales que debe tener unos 70 y tantos. Eso fue por ahí del 2000 más o menos. Todavía no se inventaba de lleno el bullying, porque hubiera sido bullying lo que le hacíamos a la maestra. Siempre iba vestida de traje sastre azul, pero de ese azul que ya después de muchas planchadas ya hasta brilla, ¿no? No sé si esos trajes así, que hasta la plancha se veía dibujada. Y pues nosotros éramos un grupo muy latoso. Y no era cuando le aventábamos el gis, cuando le poníamos tiza en la silla cuando se sentaba. Y un día se me ocurre a mí y a un grupo de cuates comprar un Danone líquido, yogur, y regarlo en el pasillo. Como sabíamos que arrastraba la pierna, pues iba ahí a cruzar la patineta y en una de esas que se cae y dolorosamente queda lastimada de la cadera y le imposibilita seguirnos dando clases. Así que pues aparte de la regañiza que todo el grupo nos llevamos, pues ese mismo año llega alguien diferente a la escuela. A esta escuela de maestros ortodoxos llega un personaje que se llama Alicia. Y Alicia Somerville llega a ser nuestra maestra de español en cambio de la patineta, y es completamente todo lo contrario a ella. Es una maestra muy joven, digamos que tiene alrededor de los 25 o 30 años. No sé si era guapo o no, pero yo la recuerdo como que era muy bonita. Y bueno, pues a nosotros nos seguía causando aburrición la escuela. Yo no quería saber nada de Pedro Páramo, de Llano en Llamas, ni de Juan Rulfo, ni de los tiempos verbales, ni de la voz simple, nada de eso. Yo quería saberme los nombres de los Pokémones o aprenderme qué Digimon vencía a tal, y no quería meterme en esos embrollos. Pero bueno, pues un día también hice una travesura memorable. Y esa sí fui yo solito y me declaro culpable porque a partir de ella cambió todo lo que les vengo a contar aquí. Y es que se me ocurre ir a la escuela y comprar un Boing. ¿Les gustan los Boings? ¿Ya no hay? Sí, hay de vez en cuando algunos, ¿no? ¿De qué sabor te gustan? De guayaba. Bueno, este era un Boing de uva, de triangulito. Se me ocurre inflar el Boing de triangulito y ponerlo en el centro del salón. Y allí justo, cuando estaba Alicia hablándonos nos estaba leyendo justo el cuento del Llano en Llamas, y me acuerdo por el epígrafe que viene, que dice, ya mataron a la perra porque eran los perritos. Digo, no, en ese momento no lo entendía, pero bueno, eso me quedó sentenciado antes de eso. Inflo el Boing y lo aplasto. Y en ese instante se voltea Alicia enojadísima y me avienta el borrador y va corriendo junto de mí y me jala del brazo. Me jala del brazo y me saca de unas escaleras, me saca del salón y bajamos unas escaleras de caracol. Me lleva como un privado que tenía y me empieza a decir que por qué siempre la molestábamos, que por qué siempre hacíamos eso, que por qué y por qué y por qué. Y en ese instante en que me reclamaba tantos y tantos porqués, se pone frente de mí, se acerca y me da un beso. Un beso en la boca. Alicia, la maestra que tenía como 25 años, y yo, que era un escuincle como de
11 años, en sexto de primaria. No me da un beso apasionado, no es un beso de esos de película, nada más con sus labios con los míos, pero fue mi primer beso. Abusó. Recuerdo que regresé al salón, no quise hablar con nadie, salí corriendo y justo era viernes. Y pues desde ese día he aprendido a comerme las uñas en espera de las cosas y no se lo dije a nadie. No sé, yo no sabía si quería que fuera de vuelta a vivir esa experiencia o no tenía nada, pero a los pocos días, así como una cadena de hechos que van pasando uno por otro, resulta que mis padres se divorcian y en la separación de bienes me toca venirme a Veracruz. Entonces aquella historia del beso que me había pasado, aquellas travesuras que habíamos hecho, de pronto cambiaron. Bueno, y aquella escuela ortodoxa, de pronto cambiamos por el calor, el carnaval y mis amigos que les encantaba el fútbol aquí. Porque tienen la mala puntada, ahora sí mis papás acá y siempre quemo a la escuela, pero pues era un poco distinta a la que yo había estado, entre el Antonio Caso. Y si bien era estricta, no era tan estricta como la escuela en la que estaba. Entonces aquí podíamos llegar todos sudados al salón, bajar corriendo a jugar fútbol, echar relajo con los maestros, cosa que allá pues era nunca visto. Y bueno, déjenme, para no hacerles más el cuento largo y decir qué tiene que ver todo esto con la memoria y con la historia de Valeria Araceli, es que pasa el tiempo y a mí me entra mucha nostalgia por la Ciudad de México, por el beso y por todo lo que había vivido allá. Y pues aquí no lo encontraba, caminaba en la ciudad, es más, siendo adolescente estuve mucho tiempo solo, o sea, a pesar de que tenía amigos y salía con ellos, me gustaba mucho el centro de Veracruz, pero no encontraba como una conexión, veía calles, veía tradiciones, veía gente de aquí, pero no me sentía arraigado, ¿no? Sentía, quizás era la pérdida entre la adolescencia y la parte adulta que no me hallaba. Y en ese ir y venir encuentro las libretas que Alicia nos había dado en un cambio de mudanza. Y ahí empiezo a ver los libros que nos había recomendado. Entonces empiezo a leerlos. Y yo digo, y aquí es donde pongo un poco la ficción en la historia, que pues a través de las lecturas y a través de zambullirme en esos libros, pues es como si de alguna manera volviera a reconstruir aquella historia que quedó en pausa, porque no sé, ¿por qué creen que me habrá besado? ¿O por qué habrá sido aquella historia? A mí me quedaron muchas dudas y creo que a través de la lectura y en este zambullirme en los libros las he resuelto. Lo mágico en este cuento es que ya dedicándome al fomento a la lectura, me invitan un día a la feria de Guadalajara. Ya fuera mi primera vez en la feria y además la primera vez que me pagaban por algo que me gustaba hacer, ¿no? Iba a trabajar dedicado a lo del fomento a la lectura y después de dar una plática y estar ahí con unos amigos, salgo a caminar y en el centro encuentro una librería de viejo. Y en esa librería de viejo pues, ya llevaba algunos libros, cuando en eso en un tiradero encuentro una plaqueta, un librito cosido a mano de autores alemanes radicados en la Ciudad de México. Era una editorial casera, casi eran los habían impreso en casa, ¿no? Y me pongo a leer y venía allí una historia de una maestra que se enamora profundamente de un niño y le firma ese cuento y le da un beso y lo firma ese cuento Alicia Sommer. Yo tengo ese libro ahí abierto de par en par colgado en mi casa. Digo, quiero creer que yo soy ese niño, nunca dice si era chaparrito con el cabello chino, pero bueno, no quiero dejar de pensar que era una besucona que andaba ahí con todos los niños. Sí, cabe decir que esta historia la he contado pocas veces y que mis amigos de generación la desconocen, porque bueno, no sé qué pensarían o no quisiera saber más acerca de... Y aún con Facebook no la he buscado, así que siempre espero que quede eso. Pues eso es lo que nos hace a veces la memoria. En la memoria están como todas estas anécdotas que vivimos, lo que está por venir. No sé, yo no lo sé qué pasaría si me encuentro en este instante, hoy por hoy, con Alicia en la calle y haciendo cuentas de tiempo, pues bueno. Ya, no, pues ya tenía... Ahora, lo que sí es que la mente nos cobra a veces buenas jugarretas, porque de 3 novias jarochas que he tenido, 2 de ellas se han ido a vivir a la Ciudad de México y las 3 han sido más grandes que yo significativamente. O sea, casi todas entre 5, 7 o hasta 10 años me han llevado
Entonces, bueno, no sé si tiene algo que ver. Y mi mamá y mi papá mi mamá le llevaba a mi papá 15 años. Así que bueno, pues las historias a veces suelen ser como cíclicas. Bueno, ya les platiqué yo mi punto de vista acerca de la memoria. Ahora van ustedes. ¿Qué creen que sea una memoria? Una USB. Sí, nos han remediado la vida, ¿no? ¿Qué será una memoria? Por acá. ¿Qué creen que sea una memoria? Una caja, algo que se va llenando. ¿Qué será una memoria? Algo para recordar. Juan, ¿qué será una memoria? Puede ser eso a lo que recurrimos para no olvidar algo. Pasado mismo también. El pasado mismo es una memoria, ¿no? Digo, hay libros que los titulan así, ¿no? Memorias de guerra, ¿no? Puede ser mitos. ¿Mande? Pueden ser mitos de Mitos de un hecho, así Es lo que guardamos en alguna parte de nuestro cerebro que a través de determinados momentos según las circunstancias. Si la memoria fuera un objeto, ¿qué figura le daría? ¿Qué cosa le daría? ¿Una caja? ¿Por allá? Una caja, un álbum. Daniel, ¿qué le daría? ¿Qué objeto le darías a la memoria? un lago. Un lago. ¿No? Parece que siempre es como algo que debemos de llenar. Y ahorita vamos a ver si... Quiero leerles el primer fragmento del libro de Valeria, porque normalmente tenemos esa idea. Tenemos esa idea de que la memoria pareciera que es algo que tenemos de llenar, y vamos a ver si no es cierto. Se llama Hombres Trabajando, y dice: si el cráneo fuera lo que parece, un recipiente semiesférico, una cavidad, un reservorio, el aprendizaje sería una manera de ir rellenando ese espacio vacío. Pero ocurre algo distinto. Es posible imaginar que cada nueva impresión cava otro hueco. Sí, nacimos llenos de algo, de materia gris, de agua, de nosotros mismos. Y en todos se está produciendo en cada instante una alquimia lenta de erosión. Llevamos una caverna en proceso encima del cuello que poco a poco se van despedazando. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de una caja vacía, nuestro cerebro es una caja llena de impresiones que ya tenemos desde el momento en que nacemos, ¿no? Desde el momento en que estamos dentro del vientre de nuestra madre? Y además, es en el justo instante en que nacemos, esa caja que está llena, se van acumulando otras y otras cosas. Entonces cada una de esas cosas pues van erosionando lo que nos pasa y nuestra percepción del mundo y de nuestra realidad. Así es como esa parte y este tema es algo que Valeria Luiselli contempla en este libro, que nuestra mente no es un hueco donde llenemos, sino es algo que ya está, y a través de la observación de lo que nos está pasando a nuestro alrededor es como la vamos nutriendo y en nosotros va creando algo. Gabriel Said por ahí tiene una frase en un ensayo que yo la uso mucho como bandera, y dice que lo importante no es cuántos libros hayamos leído, sino en el estado en que nos dejan. Si ese mismo libro nos hace contemplar las nubes de otra forma, el cielo, la calle de otra manera, nos hace ver a nuestros semejantes de una manera mejor, entonces habrá algo. O si ese libro nos genera aún más preguntas que respuestas. Por eso a veces ahí cuando está la duda entre si los libros de superación son buenos o malos, pues si te generan preguntas y a ti te dan más incertidumbres y hambre de buscar otras cosas, pues podría decir que ese libro dejó algo en ti. Pero normalmente esos libros están diseñados para darnos muchas respuestas que aunque sea satisfagan, ¿no?, en un instante a esas personas que los leen. Bueno, ¿quién es Valeria Luiselli? Valeria Luiselli, aparte de ser mi otra novia, es hija de un embajador que ha estado en varios países, en la India, en Sudáfrica, en Italia. Nace en la Ciudad de México en 1983.
en una zona pues alta, nace en las lomas de Chapultepec, que es perteneciente, eso es valioso en su escritura, digo, es un dato importante porque gracias a ello es que ha tenido mucha proyección, porque es alguien que pues tiene recursos para publicar sus libros y para que la vean. Solamente cuando estudia su nivel universitario es que se establece de lleno en la Ciudad de México. Una vez le hacen una pregunta a ella y le dicen que cómo había vivido su infancia, y dice que ella tiene muchas infancias. Tiene muchas infancias porque una infancia la vivió en Costa Rica, otra infancia la vivió en la India, cambiaban a su papá en muchos lados, y pues a los 7, a los 9, a los 11 años experimentó cosas muy distintas. Entonces es sorprendente en una escritora tan joven que tenga pues tanto mundo, ¿no? Recorrido. Durante su escuela estudia, trabaja y publica traducciones de muchos autores, principalmente ingleses, y se dedica a escribir en revistas como Letras Libres o suplementos, los pocos suplementos culturales que aún todavía existen. Lo chistoso, cuando conocí a Valeria Luiselli, tenía la idea de conocerla en el 2011, pero no pasó. El High Festival, que es un festival que organizan en Jalapa, la publicitó que ella venía, y estaba con mucha expectativa de que la iba a conocer. Y resulta que ese mismo año se casó y pues no llegó a la presentación. Así que me olvidé de ella, me enojé completamente, no leí su segunda novela de tan enojado que estaba porque me había dejado plantado, y al año siguiente la vuelven a anunciar, y entonces en ese instante por Twitter le escribo: Valeria, ahora que te vea en la fila para que me firmes el libro, te voy a robar un beso. Así, al estilo de Alicia, yo quería adueñarme de un beso de Valeria Luiselli, aún costándome que su marido, que es Álvaro Enrique, que es un escritor colombiano, me fuera a dar un puñetazo. Pero bueno, ya pasaría a la historia también el puñetazo, como el de Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. El chiste es que la voy a conocer, me gana la emoción, me acerco y se me pierde el libro. Se me pierde el libro que yo llevaba de papeles falsos. Y bueno, me tengo que comprar otro, y de momento lo agarro, lo compro, y cuando lo abro, ¿qué creen? Ya venía dedicado, pero no a mí. Traía una dedicación del año 2010 y dice: para mi querido amigo Frank Goldman, con admiración y cariño de Valeria Luiselli, México DF 2010. Este libro sale publicado en el 2010, y cuando se acerca ella lo ve y me dice: oye, este libro, ¿a quién se lo quitaste? Si era de Frank Goldman, que es un escritor norteamericano. Y le digo: no, pues ¿cuál? Si lo acabo de comprar, ¿no? Mira el ticket, y estaba envuelto en su celofán y todo. Pues resulta que nunca le llegó el libro a Frank Goldman, que ella he conocido, se fue. Después platiqué con Eduardo Rabasa, que es el editor de Sexto Piso, y dice que pues, se ha de haber ido ahí, firmado y todo en la imprenta. Entonces pues ya, mi libro está doblemente dedicado, y bueno, pero mi dedicatoria es más bonita porque pone: para Saúl, que conocí este año, pero también el año pasado de algún modo. Entonces que quizás si me pudo haber conocido en el 2011, si hubiera evitado casar con Álvaro Enrique, y otra sería el curso para la memoria de este libro. Bueno, Papeles Falsos es entonces una autobiografía disfrazada de ensayo, en la que cuenta parte de su memoria y su percepción acerca de lo que pasa en una ciudad, de cómo las ciudades van creando o nos van dejando un desapego, un arraigo. Yo les diría: ¿cuántos de ustedes se sienten veracruzanos así de hueso colorado? ¿Y por qué se sienten veracruzanos? ¿Alguien me puede decir? La ciudad, el lugar. He tenido oportunidad de estar por temporada radicando en otros lugares, lo que hago, amistades y todo, y la comida. O sea, ya digo, no me hallo, me tengo que regresar. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Casal. Manuel, si yo te dijera a ti, dime un lugar que para ti es inolvidable en Veracruz, en el municipio, ¿qué dirías? ¿Qué lugar dirías?
No importa que nadie lo conozca mucho, que tú digas, ese es mi lugar. Mi lugar, pues sí me gusta mucho el centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Si pudiera regresar a vivir allá, si lo hiciera, pues ahí va a caer bien. Oralia, ¿cuál sería un lugar que digas, ese es mi lugar? El mar. El mar. Si yo cuando salgo fuera de la ciudad y no hay mar, ando así como despistado, ¿dónde está el mar? Es que yo soy de montaña, Saúl, yo soy de Guatemala. Entonces el mar, Soy de adoptado. Pero ¿sabes? Hay un punto, ahorita porque he estado trabajando, o sea, yo doy clases de pintura, entonces con una de mis alumnas, me dijo, es que yo quiero pintarle a una amiga un paisaje, y ella eligió la isla de Sacrificios, y entonces yo le decía, fíjate, nosotros porque la vemos todos los días, cuando pasamos por el bulevar y vemos la silueta de Sacrificio, la tenemos perfectamente identificada a nosotros que vivimos aquí. Si nos pusieran así muchas fotografías de islas de todo el mundo, nosotros inmediatamente identificaríamos cuál es Sacrificio, porque la tenemos cerca. Ahora, sí es cierto, las ciudades y las tradiciones pues van creando arraigos en nosotros, ¿no? En decir, esto me gusta, esto no. Pero ahora se ha dado un fenómeno muy interesante que ha roto eso que es la globalización. Muchos le ponen cosas en contra o a favor, pero ahora las personas podemos ir de un lado a otro, se pierden como las cuestiones de identidad fuertes, ¿no? Antes había, por ejemplo, un refresco aquí en Veracruz, la Zaraza, ¿no? Bueno, existe, pero era el refresco de identidad de los jarochos o el lechero, ¿no? Ahora ya hay varias parroquias en varios lados. Entonces digo, no sería cuestión de meternos si es bueno o malo, pero eso es otro tema, no de Veracruz obviamente, pero de la ciudad, que más adelante les voy a decir cuál es la que aborda Valeria Luiselli, hace fuego en este libro. Una es la memoria y otra es qué impacto esa memoria colectiva de las ciudades tiene un poco en nosotros. ¿Alguien quiere, Daniel, me ayudas a leer ese parrafito que está ahí, en gris? Nada más lejano a la verdad, en mi vida al menos, que la metáfora de la literatura como un hogar habitable o una morada permanente. En el mejor de los casos, los libros que leemos, como los textos que escribimos, se parecen mucho a ciertos cuartos de hotel donde entramos exhaustos a medianoche y de los cuales nos expulsan a mediodía. Pues para ella, que es una desarraigada por haber vivido en varios lados, y ella misma se dice así, ¿no? Ella dice que no se siente ni mexicana, ni extranjera, ni de ningún lado, pues tampoco resultó lo que decían, pues entonces métete a los libros y ese será tu bandera. Decía que al final, pues una historia se puede acabar con otra que comienza rápido. Quiero leerles un fragmento. Dice así, se llama Tumba. No se puede pisar dos veces el mismo asfalto, escribió Joseph Brodsky. Después de viajar a Venecia, después de un viaje a Venecia, alguna maldición ha de tener esa isla. Mi firme patriotismo e incondicional arraigo en las banquetas de la Ciudad de México comenzó a languidecer durante ese viaje a la ciudad de los ríos. Llegué a la isla de manera menos poética y más barata que como lo cuentan los libros, un poco enferma y en autobús. Crucé el puente desde el estacionamiento de la Piazzella de la Roma hacia las pensiones baratas, ni un solo cuarto vacante. Por recomendación de un recepcionista veneciano muy amable, combinación rara, terminé tocando la puerta del convento de la Saint Creuset. Pagué muchos euros por un cuarto que parecía una celda. Dejé mis maletas bajo un crucifijo gigante, me lavé la cara y salí a la calle a despistar el dolor tan fuerte que tenía en el vientre. Perderse en Venecia es un cliché del cual me había podido salvar, despido mi buen sentido de la orientación. Pero algo debió haber pasado. Cuando regresé al convento, estaba dando la medianoche y el gran portón de madera que protege a las monjas del vulgar mundo exterior ya estaba cerrado. No había manera de tocar el timbre o una campana para reclamar a las canositas mi derecho a cama, ya reservado y muy, muy bien pagado. Pero bueno, asumí mi derrota de buen ánimo.
Pensé que podía pasar la noche reyendo a Bronsky en una banca hasta quedarme dormida o morirme. De seguro, lo mío era incurable y mi destino sería morir en esa isla. Sería una especie de triunfal y súbita muerte en Venecia. Además, todo empataba. El libro que llevaba conmigo era precisamente la versión italiana de Marca de Agua de Bronsky, que tenía muchos años de haberse editado allí. Durante mucho tiempo creí en la cursi idea de que la literatura podía ser como una gran casa, territorio sin fronteras que daba cobijo a todos los que no sabemos estar en ninguna parte, tal como lo dice Baudelaire en un poema que escribe. Pero bueno, ¿qué mecanismos tienen lugar dentro de nuestro interior para llegar a convencernos que esas metáforas son ciertas? Algunos utilizan las metáforas a la ligera solo para ilustrar su punto, pero ¿son aplicables para nuestra vida? Me es un misterio. Nada más lejano a la verdad, en mi vida al menos, que la metáfora de la literatura como un lugar habitable o una morada permanente. En el mejor de los casos, los libros que leemos, como los textos que escribimos, se parecen mucho a ciertos cuartos de hotel donde entramos exhaustos a medianoche y de los cuales nos expulsan a mediodía, o viceversa, como me ha ocurrido a mí en esta ocasión. La idea de morir en una banca leyendo a Bronsky era romántica, pero los libros no nos prestan un colchón para dormir ni tienen una regadera con agua caliente. Después de darle pocas vueltas, Américo y yo nos habíamos visto hace muchos años. En casa eres bienvenida, me dijo. Solo tienes que caminar hacia la cola del pez y preguntar por la calle Castelo, y me parece que tú estás ahí, por el ojo. ¿Tienes un mapa? Sí, le dije. Y en cuanto colgamos empecé a caminar como un sonámbulo entre los muros asfixiantes de la ciudad y sin ninguna idea de a dónde dirigirme. Durante un rato estuve simplemente dando vueltas. Me perdí, tuve que llamar de vuelta a mi amigo Américo, desde otro teléfono público. Si no vienes por mí en este instante, le dije, me voy a morir. Estoy afuera del Hotel Escandinavio. He de haber sonado muy mal, porque en unos minutos arribó de súbito Américo y apareció por el callejón. Cuando empezamos a caminar hacia su casa, le pregunté por la posibilidad de ir inmediatamente a un doctor. ¿Eres hipocondriaca, Luiselli? ¿No te ves tan enferma? Y me explicó que los médicos privados en Venecia eran para turistas adinerados y que cobraban muy caro. Así que el día siguiente haríamos uso de mi pasaporte italiano para sacarme una residencia en la comuna de Venecia. Luego tramitaríamos una cartilla médica y finalmente yo podría ir con el doctor Stefano, médico del barrio en el extremo sureste de la isla de Cola de Pez. Le traté de explicar que esas cosas tardan meses e insistí en que tenía un dolor insoportable y estaba a punto de morir. Pero me respondió con, no hay que perder la esperanza, Luiselli. Y lo dijo en tono tan profético y tan en que valía la pena que tuve que aguardar silencio. Al día siguiente fui al registro civil en compañía de Américo. No había nadie haciendo fila y en 10 minutos me dieron un código fiscal. Luego visitamos una oficina donde nos declaramos en unión libre. Copia di fatto, dicen. Para mí, para que me pudieran asignar mi dirección postal. En aquella oficina tampoco había nadie, salvo 3 burócratas, sombras nada más, leyendo el periódico. La burocracia que nos atendió nos felicitó por la unión libre y me dijo, después de estampar en 2 o 3 papeles, adesso sei veneciana. Todavía no terminaba de dirigirme las palabras de la amable señora cuando ya estábamos llegando al Ministerio de Salud, donde se tardaron 2 minutos en hacer una cartilla médica. Así, en cuestión de un par de horas, entré en la vida fiscal italiana, me hice de un marido, obtuve una dirección en Venecia y también un doctor. En suma, me volví residente de una de las ciudades en el mundo que tiene menos población fija y que más habitantes pierde por año. No solo eso, sino que además pude ser testigo de una ciudad invisible y que probablemente está en peligro de extinción. La Venecia vacía, húmeda, silenciosa, sí, esa Venecia de las oficinas de gobierno. Si aún existe una Venecia tolerable, es la de estos burocráticos. Alrededor del atardecer, me desplomé en las manos del doctor Stefano, que me curó, sí, me curó con unas pastillitas de color amarillo. Es un fragmentito de la novela. ¿Y qué le pasa aquí a Valeria Luiselli? Cuéntenme. ¿Qué le pasa? Todo lo que puede pasar en México en 3 años. ¿Verdad? ¿Cuánto nos tardamos en el trámite de una licencia aquí? Horas, ¿no? No, ya no tanto. O bueno, si uno soborna ahí a los que está paso uno más rápido. O para hacer algún trámite. De hecho, yo me acuerdo que
estaba en un proyecto, pues me decían que teníamos que registrar personas. Entonces las personas que estaban ahí me decían, es que hay que hacerles traer una copia del no sé qué y una copia de la no sé qué. Y le digo, no hombre, yo todavía tengo confianza y fe en que puede ser una manera más sencilla. Lo que creo que dice ahí Valeria Luiselli, y es como la percepción del lector, no quisiera influir en la suya, es que ella es como ciudadana también del mundo, ¿no? Está en un lugar y puede obtener papeles muy rápidos y puede tener una nacionalidad y una vida y cargar esa vida en la memoria, y aunque la ciudad no signifique nada, y eso creo que también está pasando en mis contemporáneos, ¿no? En mis compañeros jóvenes, que no pasaba tanto en otras generaciones. El libro se llama Papeles Falsos, creo que un poco por la búsqueda que ella tiene de esta identidad. Entonces dice que ella puede conseguir en cualquier idea, en cualquier nación y en cualquier territorio una identidad, y una identidad que no sabemos si al final es la que ella verdaderamente busca o quiere encontrar. Entonces, aparte del desarraigo que tiene y de la memoria, un tema que aquí que también vuelca Valeria es sin duda la nostalgia. La nostalgia por las cosas que se van perdiendo, y aquí dice, pero la nostalgia no es siempre nostalgia de un pretérito. Existen lugares que nos producen una nostalgia por adelantado, lugares que sabemos perdido en cuanto los encontramos, lugares donde nos sabemos más felices de lo que jamás seremos después. En estos parajes el alma se desdobla como en un simulacro voluntario para mirar su presente en retrospectiva, como un ojo que se mira a sí mismo desde un después. El ojo mira desde lejos su presente y lo anhela. Por eso les decía que cuál era su lugar en Veracruz y cuál era ese espacio que ustedes escogían. Y por ejemplo, yo he visto que en el último tiempo hay muchos lugares que eran bellos en la ciudad, ¿no? en la zona conurbada, y que han ido creciendo y que han estado deteriorándose cruelmente, y de la ciudad en la que yo llegué a radicar y en la que no me gustaba, ha sufrido cambios terribles. Y parte de eso, por eso les decía que este libro se vincula mucho a mi estado de ánimo actual, porque a Valeria le pasa eso en este libro. Es un libro donde ella, después de todos sus viajes, quizás regresa a un monstruo que es la Ciudad de México, y lo encuentra lleno de periféricos y devastado, y se mezcla entre su memoria de lo que le pasaba de crisis de identidad con una ciudad que crece y que absorbe todo lo que está a su alrededor. Entonces, el libro de Luiselli entonces es como un método son los pasos como para encontrar algo que se está perdiendo. Lo que vamos a encontrar en este libro, pues es quizás una táctica de quien... A ver, yo les diría, ¿por qué creen que escribe una persona? Bueno, aparte de la cuestión catártica, que siempre pues va, ¿no? Es que escribo como para desahogarme, pero ¿cuáles creen que sean las motivaciones por las que escribe una persona? Diversión, proyectar una idea, satisfacción. Juan, ¿por qué escribe una persona? Tiene habilidad para explicar o plasmar en papel todo lo que está pensando, idea. ¿Por qué escribir una persona? Pues últimamente he visto que la gente escribe para ser aceptado o algo así. Está de moda, leer es cool. ¿No? Para que quede registrado. Para que quede registrado. Entonces digo, hay muchas razones válidas o no válidas, algunas un poco sociales, pero Valeria, yo creo que una de sus motivaciones es como para que quedara huella de eso que le está pasando a la Ciudad de México, o de eso que está viviendo ese espacio en especial allí. Entonces creo que en este libro pues está plagada la memoria de una persona y su interacción con esa gran urbe. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Entonces, la Ciudad de México, que es donde navega este libro mayormente, porque también, como lo vimos, hay espacios en Venecia, en Italia, en Roma, en partes de Europa. Dice, la Ciudad de México, el engendro inabarcable. Escribe Luiselli: a los habitantes de la Ciudad de México no les está concedido el punto de vista de la miniatura, ni el del pájaro, porque carecen de un punto de referencia. Se perdió en algún momento
la noción del centro y del eje articulador. Entonces, hay ciudades que esperemos no nos devoren, pero digo, aquí se ve un poco pixeleada, pero bueno, pues imaginémonos, ¿no? Es la Ciudad de México que crece como todos lados, como también parece que va creciendo nuestro Veracruz así, un poco desproporcionado, y si de por sí tenía una traza de calles muy rara, ahora en este nuevo crecimiento, pues parece seguir sin mucha forma. No digan que dije eso porque me corren del trabajo. Bueno, ya rematando, quiero leerles un poco lo que dice. Digo, ahí se ve muy cortito, lo traje, pero quiero leerles esa parte. ¿Ustedes han ido a una mapoteca? ¿A una mapoteca? Un lugar donde... Bueno, no sé si en Veracruz haya, yo creo que ha de haber ahí en el archivo algunos que estén, pero... Yo quiero leerles este pedacito que dice así. La mapoteca de la Ciudad de México está albergada desde hace varios años en el edificio del Servicio del Meteorológico Nacional. Uno pensaría que en ese lugar atesora los mapas, o al menos los clasifica y restaura, y ese lugar tendría una distribución del espacio más o menos ordenada. Pero no es así. Resulta difícil ubicarse adentro de la mapoteca, y aunque el lugar es pequeño, es imposible no perder la noción de dónde se está con respecto a la de entrada o a la de salida, o respecto de algún centro determinado. Si uno entra al cuarto donde antiguamente se llevaba a cabo la restauración, ya no sabe dónde quedó el pasillo o los instrumentos cartográficos. Si se encuentra en una pequeña unidad de mapas del Porfiriato, uno pierde por completo la ubicación de los planos de Norteamérica. El polvo atrae al polvo. Seguramente existe una explicación científica para esto, pero la desconozco. En la mapoteca se acumula todo el polvo del Valle de México, como si ese fuera su destino y su lugar natural. Si es cierto lo que dice Brodsky, el polvo es la carne del tiempo. La mapoteca es el espacio en donde se guarda y restaura el tiempo en una ciudad. Existen mapas de la ciudad del siglo XVI, por supuesto, pero ninguno procedió a la planeación de su cuadrícula del centro histórico. El modesto soldado español García Bravo, auxiliado por el ingenio, la experiencia y la sabiduría de los aztecas, como reza la placa en su honor a la entrada de los puestos ambulantes en la Plaza de la Merced, hizo algunos surcos sobre la tierra húmeda del valle por abril de 1522 y se convirtió en el primer urbanista de la gran capital de la Nueva España. No sorprende que así sea. Todos los habitantes de la Ciudad de México incluyen que si alguna vez hubo un trazo para ella, fue acaso una insinuación, y que lo que ahora llaman los urbanistas planificación urbana es pura nostalgia del futuro. En todo caso, la Ciudad de México fue su propio plano. Habitamos como descendientes de aquel imperio que describía Borges, las ruinas de un mapa desmesurado. Y aquí es donde podríamos cerrar el tema diciendo que nuestro mapa mental, o nuestro mapa de ideas que tenemos en la cabeza, pues muy parecido puede ser al mapa que se traza en una ciudad. Y cuando los dos convergen, pues es ese universo que retoma Luisel en su libro. Cuando convergen nuestros mapas personales de cómo percibimos a la ciudad, y la ciudad que crece por una fuerza propia. Y ahora, la última que yo quería decirles es esta. Dice, esta es la parte que se llama Fletes y Mudanzas. Todo libro, como todo de recorrido, cobra sentido hasta su término. Las primeras páginas de una historia, como los primeros pasos que damos al empezar un viaje, nos parecen incomprensibles hasta no saber cómo acaba. Un rostro también es una historia y requiere tiempo demorarnos hasta llegar al final. Vuelvo sobre mi rostro, veo los muchos rostros que me han hecho, el árbol genealógico de las facciones, las historias de la historia familiar en cada gesto. Hay una línea trazada por la alegría de mi madre, unas ojeras profundas como el cansancio de mi padre, el entrecejo atento que me imprimen los dos. Hay una curvatura del labio, el desliz quizás de una abuela, una mirada que me recuerda a la soledad ultramarina de un abuelo, un gesto que es la demencia temprana de mi tía. Pero esta cara, como todas, no es solo una colección de huellas, es también un bosquejo de un rostro futuro.
la materia variable de la piel inconclusa y sus pliegues que develan una dirección, porvenir incierto pero ya presente. Como la materia bruta del escultor que sugiere desde un principio la figura que se asomará tras haberla tallado, un rostro encierra los rostros futuros. En mi rostro joven intuyo ya una primera arruga de duda, una primera sonrisa de indiferencia, líneas de una historia que comprenderé mucho, mucho después. Pues espero que les haya sembrado una semillita para poder leer Papeles Falsos y espero también haberles contado la historia y que quedara algo ahí pendiente. Muchas gracias. La foto no está guapa, ¿eh? Siempre dejamos un momento para diálogo, así que esta semana. Un comentario. Hace un momento cuando preguntaste qué es lo que nos hace sentir los jarochos. Yo siento, y Luisa, Galeria, perdón, Luceli, también siento que de alguna forma lo puesto en tu libro, que es qué es lo que queremos, lo que nos gusta de la ciudad, pero también lo que odiamos, también lo que no nos gusta. Hay un dicho que dice de que a las personas las quieres por su talento y las amas por sus defectos. Y Veracruz, por ejemplo, estos nortes son horribles y yo no creo que haya alguien que los ame. Y a pesar de ello, pues nos sentimos veracruzanos y queremos estar acá, porque lo aceptamos con todas las cosas, y los calores de julio, agosto, son fatales. Uno dice, me quiero ir de este infierno, pero uno sigue acá. Entonces siento que Valeria maneja también los dos lados, el amor y el odio a algún lugar, y en el caso de ella, pues también lo maneja, pero también como que dice que no lo siente por el mismo que no está en una sola ciudad, aunque sí menciona mucho a la Ciudad de México, ¿no? Hace ver su crecimiento, pero ella no siente ese arraigo como lo pudiéramos sentir los que sí estamos en un lugar. Claro, pues yo creo que es muy determinante la ciudad en donde vivimos de nuestra perspectiva, ¿no? Los jarochos somos singulares, bueno, los neojarochos, ¿no? Somos singulares, pero también los jarochos tienen sus peculiaridades, como los acapulqueños y la zona brava ahí de la Costa Brava, singular, como la gente de Huatusco, de la sierra. Entonces, sí hace mucho. Entonces, en el libro, Valeria juega con esa idea de decir, una persona que ha tenido tantos lugares donde ha habitado, donde que no se le ha permitido echar raíces tan profundas, ¿qué pasa? ¿No? Pero a la vez, la única raíz que podía ser, que es la de aquella casa donde naciste, o aquel lugar donde... pues la ves destruida con tanto que está pasando a tu alrededor. Entonces pues sí se convierte ahí como una especie de cronista. Ajá, y de cosa rara. Déjame leer este fragmentito. Dice: pero quizás sea cierto que una persona solo tiene dos residencias permanentes: la casa de la infancia y la tumba. Todos los demás espacios que habitamos son una mera continuidad grisácea de esa primera morada, una sucesión indistinta de muros que finalmente se resuelven en la cripta o en la urna, expresión más ínfima de las infinitas divisiones del espacio en donde puede caber un cuerpo humano. ¿No? Entonces, pues sí, a veces la primera morada, nuestra casa de la infancia, es como el primer lugar donde pudiéramos habitar y del cual aprendemos muchas cosas. Felicidades, Saúl, primero que todo. Decían los sabios cuando yo era niña, los sabios viejos de mi tierra, que donde pases, no donde naces. Quizás sea derivado de los refranes españoles, que hay muchísimos, ¿no? Entonces, donde tú vivas, donde tú te sientas bien, ahí es tu morada, ahí es tu lugar. El lugar puede ser momentáneo o puede ser el final o puede ser intermedio. Yo voy a Huatusco, gracias a Dios tengo muchos amigos en Huatusco, quiero mucho a mi tierra,
me quieren mucho, me han apapachado, me han mimado, han estado conmigo en los momentos más difíciles, pero siempre vuelvo y me sucede una cosa extraña. Me voy a ver a mis hijas a Jalapa y apenas estoy allá y ya me quiero regresar. Entonces, pues es una manera de ver las cosas según las vivencias de cada cual. Ahora, esos son pues como algunos de los elogios que ha tenido este libro, ¿no? Pero también tiene cosas malas, ¿no? O bueno, los lectores han dicho como que es un libro que no tiene ni pies ni cabeza, por ejemplo, porque pues nos narra experiencias de una persona que igual y ni queremos conocer, o divaga entre muchos temas, o salta. Y otra es que, bueno, a veces se pueden tomar como... Es un libro que no se puede tomar como una ni verdad cierta, como ensayo, ¿no? Porque no trabaja sobre un tema específico, ¿no? Pero, y no es una novela porque no cumple, ¿no? Si nos vamos como a la regla estricta de lo que es, ¿no? Pero bueno, va muy pegado a la edad que tiene Valeria, al primer chispazo que dio y pues lo que espera. Y así como que aquí yo creo que influyó mucho los aspectos que le decía, que está bien posicionada socialmente, que tiene una buena editorial. Lo que le hizo cobrarse y meterse mucho como autora, pues esperemos que eso no demerite su trabajo, pero es cierto, esas experiencias de donde ella nace y donde ella está, pues es lo que ella vivió y lo que está tratando de transmitir. Fíjate que ahorita en el último Hey Festival, les preguntaba yo al panel que hubo de escritores, que por cierto no trataron el tema que iban a tratar, pero les preguntaba yo cuáles eran los autores mexicanos contemporáneos que me podían recomendar, que porque ante la espléndida generación del 50 y después las subsecuentes, que fueron pues, bastante buenas, yo no encontraba ahorita en el panorama literario a nadie que me interesara. Y una de las personas que me comentaron muy exclusivamente, tanto Rosa Beltrán como Ana García Verbo, fue a Valeria Luiselli. Pero ahorita que estás leyendo sus fragmentos, se me hace que va a ser buena, pero ahorita no lo es. O sea, es una serie de divagaciones haciendo un alarde de su cultura. A cada rato hace menciones de autores y cita frases. Pone cosas que son totalmente inciertas, que no tienen la menor lógica, y que resultan simpáticas como persona, pero creo que todavía no es una buena autora. A lo mejor con el tiempo lo llega a ser. Indudablemente, como decía, sus circunstancias fueron determinantes para que sea ahorita una autora reconocida. La inserción en el Hey Festival, pues eso da mucho cartel. Claro. Y en eso ha de haber influido no solamente su posición económica, su conexión con literatos, sino también el hecho de que hable varios idiomas. Entonces, yo creo que hasta ahorita es una escritora de circunstancias. Esperemos que llegue a ser escritor. No, gracias. Claro, y de hecho, por eso la segunda lámina que les decía que a veces hablo de ella por el aspecto más de que me gusta que por su valioso forma literaria, pero tiene toda la razón. Es una escritora que salió de momento, ¿no? La posicionaron con una mercadotecnia muy voraz, la lanzaron a nadar con tiburones literarios, y entre los méritos que se podía decir es que pues efectivamente es alguien que ha tenido acceso a la educación y a libros que en un país como México, que no tienes tanto acceso tan fácil, pues lo logró hacer. Además es cierto que sea políglota, le ha ayudado muchísimo porque en la universidad que estuvo en Londres se dedicó a hacer traducciones de libros clásicos. De hecho, en este High Festival nos volvió a dejar plantados a los que la esperábamos, y porque presentaba a un autor que se llama Rubén Gallo, que es profesor de Princeton, y con un libro que se llama Máquinas de Vanguardia, y era un libro de cómo la máquina de escribir, el cemento, la radio y algunos otros 3 inventos más habían transformado la estética de los creadores. Entonces sí está colada en eso, y eso es lo que la hace parecer. Pero bueno, yo también estuve en esa plática y me quedaban en deuda estas personas de decir, mira, estos son como el panorama de lo que está, ¿no? Este autor, puedes leerlo y formarte tu opinión, pero a veces como que la alta cultura no se atreve
a decir así como, mira, sigue este caminito. También hay otra chica contemporánea de ella, que estuvo también en el High Festival, que yo la conocí, que escriben, que también se ve que van como a despuntar, se llama Brenda Lozano, y también está como la idea de divagaciones y de encontrar su voz. Y bueno, y Fernanda Melchor o Juan Eduardo aquí, que están, ya ven, en una de esas nos dan una sorpresa a la literatura mexicana. ¿Alguna otra? Pues Valeria sería un libro de estaba anunciada como la entrevistadora de Claro. y sería un libro de una crítica. Sí. Entonces, Oye, pero ¿qué dice ella de ese libro? ¿De este libro? Ajá, ¿cuál fue la intención? La verdad es un libro que ella hace con la beca del FONCA, y que pues de cierta manera sabemos que esta beca los presiona en un tiempo determinado a los autores a hacer ciertos libros y entregarlos. Entonces ella dice que es esto, que es una recopilación de las andanzas de su niñez, juventud, las recopila y las ordena como en un primer chispazo de libros. También por eso les platicaba que era un libro que yo veía con mucha cercanía a lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Que es quizás esa reconstrucción en este momento de querer decir, mira, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Bueno, tengo 26 años, estoy así como que planeando qué es lo que voy a hacer en mis próximos 25 o 30 años. Entonces, pues es un libro que va muy ligado a este proceso de construcción que maneja Luiselli, del entender las cosas, pues va ahí complementándose con otros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo me identifico mucho con lo que dices ahorita del libro, porque en mi caso es un tanto diferente en el enfoque, porque yo viví en Veracruz desde que tengo 6 meses y he pasado 1 año en México, 2 años viviendo en México porque me fui un tiempo y regresé a Veracruz. Entonces, pero todos los años voy que un mes a México, que otro mes, entonces estoy como viviendo en México y en Veracruz al mismo tiempo. Pero yo cuando era chiquita, cuando mencionaste lo de las partes de la casa de la infancia, yo no tuve una casa de infancia porque nos cambiábamos mucho de casa en Veracruz. A mi mamá nunca le ha gustado como que el contacto con los vecinos, y cuando veía que un vecino se le empezaba a hacer su amigo, íbamos de esta casa, y como rentábamos, era muy fácil cambiarnos a la otra colonia, a esta, a Floresta, a Costa Verde. Entonces no tenía una casa específica, y eso como que me hizo, y también estuve como en 8 primarias, y pasaba un mes en una primaria y me cambiaba y pasaba otro mes en otra, entonces no tenía, va a sonar muy feo, pero no tenía amigos. Y era como la niña nueva siempre, y era la niña que siempre llegaba de un día a otro y se cambiaba, igual en la primaria, hasta que en segundo de primaria, no, en tercero, nos fuimos a México y viví en una casa por 2 años, cosa que era así como que, uy, ya te llevo mucho tiempo aquí, ¿cuándo nos cambiamos? Pero ya cuando regresé a Veracruz, ya teníamos una casa, pero que habíamos comprado. Y a partir de 4º año ya empecé como a identificarme en el lugar donde estaba, pero ya había pasado mi infancia en cierta parte, ¿no? Porque ya iba en 5º y ya había no tenido amigos y ya era difícil para mí el contacto con otra persona. Entonces, cuando me empezaban a preguntar sobre México, no sabía decirles bien porque no conocía México. Pero cuando empezaban a preguntar sobre Veracruz, los de México tampoco conocía. Entonces no tenía un lugar donde describir, mi casa, donde llego. No, porque no había. Ya ahorita en la actualidad, si no llego a mi casa cuando vengo de México, no estoy en Veracruz. Ya cuando llego a mi casa ya le hago, ya huele a Veracruz, ya es porque estoy en mi casa. Pero si cuando voy a México no llego a casa de mi abuelita, no me siento en México. Entonces tengo que a fuerza estar en las casas donde más me identifico. Ahora, un poco también ahorita reflexionando sobre las preguntas, es si me dijeran, ¿debo de leer o no el libro de Valeria Luiselli, empezando lo bueno y lo malo? Desde mi experiencia de lector, yo les diría que sí, porque a mí, en lo personal, me ha llevado a otros caminos lectores, a otras líneas. Entonces, por eso es que yo le daría un voto a favor de decir, mira, este libro puede ser porque me abrió hacia ciertos poetas
hacia ciertos poetas, no sé, italianos, hacia ciertos mundos. Pero es un libro que está como en construcción, como estas mismas ideas que les fui contando. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí? ¿Es otro libro que ella tiene sobre los Ah, bueno, sí, escribe después, no, está ahí ya. Después de ese escribe Los Ingrávidos, que la historia es como si un personaje, ahorita pero es como, ¿qué pasa con las personas que se van afantasmando? Ella lo llama así, ¿no? Una persona que va desapareciendo, como cuando la mamá desaparece de los hijos, ¿no? Esa es la historia. Y la persona que se va fantasmando en el libro de Los Ingrávidos es un poeta mexicano que se llama Gilberto Owen. Entonces rescata a ese poeta a partir de esa metáfora. Y el libro de la historia de mis dientes, a Valeria la llaman a ser la ilustre, que escriba en el catálogo del Museo de Jumex, que sea como la curadora literaria del Museo de Jumex, este museo de arte contemporáneo que estaba en Ecatepec y pasa ahorita a la zona de Polanco por el Sumaya. Y ahí descubre un personaje muy singular, que es un coleccionista de dentaduras de personas famosas. Este personaje es un millonario y colecciona dientes. Tiene dientes de Elvis Presley, tiene dientes de Kennedy, tiene algunas dentaduras de personajes de la historia de Sudamérica. Y pues ella le atrapa esta historia. ¿Y qué llevaría a una persona a coleccionar dientes o dentaduras? Y de eso trata la historia de mis dientes. Han dicho la crítica, a esta novela la han abucheado un montón, ¿no? Todo lo bien que dijeron de Papeles Falsos, con esta se ha venido un poco abajo, porque parece que es una larga entrevista a este personaje, en vez de haber ficcionado un poco más la historia de eso, ¿no? Como que igual, y si no lo hubiera vendido como una novela y lo hubiera vendido como un reportaje amplio acerca de la historia de este personaje, pues está, porque digo, aparentemente ella juega con el hecho de que lo lleva a coleccionar dientes, ¿no? A este personaje, pero pues se queda un poco como en ese plano, ¿no? No le mete más. Aunque es un libro que lo lees en unas 2 o 3 horas, ¿no? Es un libro chiquito. Voy a coleccionar. No, yo siempre quise, porque algunas canciones se hacían dientes o diferentes, ¿no? Anormales. Yo le decía siempre, vamos a hacer aquí un museo de todo eso que, imagínate los mil de pagaron aquí. Sí, ¿no? Estaría bien, digo, es que cuando uno se va a qué colecciona, ¿no? Hay personas que coleccionan cada objeto tan singular, ¿no? Y tan raro que, bueno, uno se queda así, como todo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. ¿Ya no hay más comentarios? Bueno, pues agradecerle a Saúl. Yo tenía mucho tiempo que quería estar con una presentación, no habíamos podido coincidir, aunque hemos sido vecinos. Sí. Hemos sido vecinos, sí. Y cuántas ganas que tenía de poder compartir contigo una sesión, ya me tocó. Ya me enteré de algunas cositas. Pero pues que son secretos, Pues te felicito. Entendí, si entendí bien, que te iniciaste como lector por un beso o algo así. Yo vacilo con mis alumnos, digo, principalmente con las alumnas, y les digo que ojalá y me gustaría aplicar la misma que dice mi Alicia, pero creo que me correrían de la universidad donde doy clases, ¿no? Pero bueno, siempre queda, ¿no? Debe de haber una Alicia o algún Saúl, ¿no? En la metáfora de una niña que pueda hacer lo mismo, ¿no? Bueno, también creo que nos dejó la invitación para leer el texto de la tal Alicia Summerhill, ¿eh? Sí. Habrá que leerlo también.
pues si no hay nada más, la maestra Marta tuvo que retirarse, pero aquí tienes con muchísimo gusto tu reconocimiento y tu memoria para que la tengas ahí cerca. Gracias. Bueno, y decirles, en la última estaba mi Twitter y mi Facebook, por si quieren seguirme, ahí normalmente publico las actividades. Los días miércoles en Paseo Martí, entre Avenida Ernesto Domínguez y la calle Gabriel Garzón Cosa, hay una cosa que se llama Paralibros, que es como una parada de autobuses, pero en lugar de publicidad tiene 365 libros. Hay novelas, cuentos, poesías, ensayos, revistas, y pueden ir con una copia de su credencial de lector, un comprobante de domicilio, les damos una credencial y se pueden llevar esos libros a su casa hasta por 2 semanas. Y ahorita, cuando los tiempos lo permite, de 6 a 8, ahí armamos un pequeño club de lectura. Compartimos ahí algunos textos, algunos libros. Los espero ahí. Muchas gracias por prestarme sus oídos.